¿Sabes cuáles son los 4 refugios de Bariloche? Bariloche tiene una red enorme de senderos y de refugios. Tenés valles, cimas, filos, cascadas, hay de todo para caminar. Pero en Bariloche hay 4 refugios que son los más emblemáticos, si querés, de la historia de la montaña en Bariloche y casi de Argentina. Así que en este video te voy a mostrar esos 4 refugios, los senderos a cada uno de esos refugios y los senderos que forman parte de las travesías de un refugio a otro. Bueno, fines de agosto de un año que nevó bastante. Así que no pude salir mucho. Y se me ocurrió hacer un video con los 4 refugios de Bariloche. Cómo es el sendero a cada uno de los refugios, cómo se llega a cada uno de los senderos, cuál es el refugio más lindo, cuál es el que tiene mejor vista, cuál es el más épico, si conviene hacer la caminata en los refugios con guía de trekking, cuál es la mejor época para venir a Bariloche a hacer trekking, cuál es la mejor época para hacer las travesías entre los refugios. Así que vamos con los refugios ordenados por dificultad. Ten en cuenta que los senderos que te voy a contar son los que están autorizados por parques nacionales. Todos estos senderos están perfectamente señalizados y marcados, salvo uno, así que es muy difícil que te pierdas. Y los tiempos son estimados, ¿sí? Cada uno de nosotros camina a un ritmo distinto. Bueno, el refugio López está en el Cerro López. Se llega en colectivo, la línea 10 que va a Colonia Suiza te deja solamente a 100 metros del inicio del sendero. El inicio del sendero está en el cruce del Arroyo López con el Circuito Chico. Y la subida al refugio López la pongo en primer lugar como más sencilla en dificultad, porque si bien tiene pendiente todo el camino, llegás al refugio en 2 o 3 horas. El refugio López está a unos 1600 metros sobre el nivel del mar. De los 4 refugios que te estoy contando, creo que es el que tiene mejor vista. Y además es el único que tiene señal de celular en todo el recorrido. Desde el refugio López puedes seguir caminando hacia el filo del cerro y llegar a un lugar que se llama Pico Turista. Desde el refugio hasta ese lugar, hasta el Pico Turista, tenés 1 hora más de caminata. Camino al refugio López tenés agua saliendo, apenas salís en el Circuito Chico, cruzás el Arroyo López y después tenés agua de vuelta, un refugio intermedio que se llama Roca Negra, y si no, casi llegando al refugio hay unos arroyos que puedes sacar agua. Desde el refugio hasta Pico Turista tenés agua en un sector que se llama La Olla. Bueno, el otro refugio es el Frey, que está en el Cerro Catedral. Hay 3 caminos para ir al refugio Frey. 2 caminos, 2 senderos salen desde la base del Cerro Catedral, donde está el estacionamiento. Hasta el Cerro Catedral te puede llevar el colectivo 55, creo que es el 55. Y si no, bueno, puedes ir en auto y dejar el auto ahí en el estacionamiento. El tradicional, la picada tradicional al Frey, saliendo desde el estacionamiento del Catedral, sigue bordeando el cerro hacia el este. Son unas 4 horas más o menos de caminata. Al principio tiene muy poca pendiente, vas bordeando el cerro mirando al lago Gutiérrez. Y una vez que se mete en el valle del Bantíter, ahí empieza la parte de bosque más alto, más protegido del sol. Se cruza el arroyo Bantíter a través de un puente y a partir de ahí sí empieza a subir. Pasás por un refugio esloveno que se llama Piedritas y a partir de ahí tenés 1 horita más para llegar al refugio. El otro sendero para ir a Frey, saliendo desde el Catedral, es el que va por el filo del cerro. Tenés que subir hasta la estación de nubes del Cerro Catedral. Se puede subir por los medios de elevación o caminando. Son 2 o 3 horas de subida nada más. Bueno, y una vez que llegás al filo, seguís caminando hacia el sur y llegás al cruce con el sendero que va al refugio Yaco, y a partir de ahí empezás a bajar a la laguna Schmoll y después a Laguna Tonche, que llegás al Frey desde el sur. Bueno, y finalmente el último camino autorizado por parques para llegar al refugio Frey es el que sale desde el lago Gutiérrez. Esa picada se le llama picada eslovena. Tiene un poquito más de pendiente que la picada tradicional. Sale desde el lago Gutiérrez y te lleva el colectivo 50 que va al barrio de Los Coihues. Bueno, es un poquito más largo que la picada tradicional y en un momento se une y van en un solo camino hasta el refugio Frey. En la zona del refugio Frey tenés la laguna Tonchek para recorrer, tenés toda la zona de las agujas del Cerro Catedral y a 1 hora tenés una laguna más que es la laguna Schmoll. Y si querés seguir caminando un poquitito más, llegás al filo del Cerro Catedral con vistas al valle del Rucaco, que es muy bonito.
El tercer refugio es Laguna Negra. En realidad se llama Refugio Manfredo Segre. Y bueno, está así al borde de la Laguna Negra, a 1600 metros sobre el nivel del mar. Es una caminata de unas 5 horas, se sale desde Colonia, Suiza, te lleva a la línea 10 también, la misma que te lleva al Cerro López. Es un sendero que tiene muy poca pendiente la mayor parte del camino, va bordeando el arroyo Goye. A 1 hora más o menos de llegar a Laguna Negra tenés sí el caracol con toda la pendiente junta en un solo lugar. Como vas bordeando el arroyo Goye tenés agua todo el tiempo. Se puede ir a Laguna Negra en el día, o sea, salís bien temprano a la mañana, puedes llegar a Laguna Negra y volver en el mismo día. Y el último en dificultad es el Jacob. En realidad se llama Refugio San Martín. Está a unos 1560 metros sobre el nivel del mar. Y lo pongo en último lugar como más difícil en realidad solamente porque es el más largo. Son 5 o 6 horas de caminata. Tiene también poca pendiente durante todo el camino y a 1 hora y media empieza a subir el caracol que te lleva a Laguna Jacob y al Refugio San Martín. El sendero al Refugio Jacob sale desde este lugar que estoy ahora. Por ahí abajo está Tambo Baez y te deja cerca la línea 20 que va por Bustillo o la 21 que se mete en un barrio que se llama Casa de Piedra y desde ahí más o menos tenés 40 minutos, 1 hora hasta llegar a Tambo Baez y a partir de ahí ya tenés el sendero a Jacob. El sendero a Jacob tiene también agua todo el recorrido porque va siguiendo el arroyo Casa de Piedra. Tiene sectores de bosque alto y otros con vegetación más baja. Así que en verano tiene poca protección del sol, salvo la última parte donde ya te metes en el bosque. Cerca del refugio Jacob tenés la laguna, tenés otra laguna muy linda que es la Laguna de los Témpanos y hay otras atracciones si querés para ver ahí cerca, el paso Schweizer, tenés vistas al valle del Casa de Piedra, bueno, es un lugar hermoso. Personalmente el camino al Jacob me resulta aburrido, pero porque ya lo hice muchas veces y tiene esto que es largo y por ahí está muy expuesto al sol, así que se hace muy cansador. Pero el lugar, el Jacob, creo que es el lugar más lindo de los 4 refugios para ir. La mejor época para venir a hacer trekking, al menos estos 4 refugios, yo creo que es entre noviembre y abril, mayo, todo depende de cómo venga el año en cuanto a nieve, a frío. Y la peor época para venir entre noviembre y mayo y abril yo creo que es enero, por la cantidad de gente, por el calor que suele hacer y por los tábanos, es plena época de tábanos. En invierno suelen estar abiertos solamente Frey y Jacob. Además de los senderos que van a los refugios, tenés senderos entre los refugios. Y estas se llaman las travesías. Puedes hacer la travesía del Frey al Jacob, de Jacob a Laguna Negra y la travesía entre Laguna Negra y López. Como se suelen caminar senderos menos transitados y con más altitud y más expuestos, hace falta tener un poquito más de experiencia. Si no tenés experiencia en trekking o en la zona, si no conoces mucho la zona, lo mejor es contratar un guía de trekking, un guía de montaña. La primera travesía desde el Frey a Jacob se puede hacer en 2 días. Saliendo desde Frey, seguís subiendo a Laguna Schmoll, desde ahí pasás por cancha de fútbol y seguís hasta el filo del Cerro Catedral, donde está el desvío a Jacob. Desde ahí tenés la panorámica, si querés, al valle del Rucaco. Tenés todo el valle abajo, enfrente Brecha Negra, el Cerro Tres Reyes un poquito más al centro y bien a la derecha sigue el camino que va al filo del Catedral. Se llega a ver un poquito de la estación de nubes, el Cerro Bellavista, el lago Nahuel Huapi, bueno, es un lugar increíble. A partir de ahí empieza la bajada hasta el Valle del Rucaco. Es una bajada muy molesta, tiene piedra suelta, tiene algunos escalones, hay que ir con mucho cuidado. Lo mejor sería tener bastones para bajar por ahí. Se te va a meter piedra y tierra en la zapatilla, en la bota de trekking que tengas. Pero bueno, llegás al Valle del Rucaco. Lo recorres hasta llegar a Brecha Negra
y a partir de ahí, bueno, empezás a subir Brecha Negra y llegas al filo, vas a tener el Valle del Rucaco de un lado y el Valle del Casa de Piedra del otro. Esa es otra bajada molesta, cansadora, para hacer con cuidado también. Toda esa bajada te debe llevar una hora y media. Y bueno, finalmente llegás a la Laguna Jacob y al refugio. Ahí podés pasar la noche o bajar a Tambo Báez y volver a Bariloche. La otra travesía es desde Jacob a Laguna Negra. Bueno, este es el sendero que está mal señalizado, mal marcado. Parques nacionales no lo tienen en el registro de trekking y dice que hay que hacerlo con guía solamente. Así que sí, es la travesía más larga para hacer de todas las travesías de los 4 refugios. Es la que tiene menos agua también, así que conviene cargar agua, una botella grande de 2 litros al menos, en Jacob. Avisá en el refugio Jacob si estás por hacer la travesía, que ellos te indican primero si se puede hacer, porque ellos conocen el sendero. De hecho hay una charla que te dan a la mañana temprano. Saliendo a la mañana temprano desde Jacob, se va camino a Laguna de los Témpanos y se empieza a subir el Pico Refugio. La parte más complicada es la etapa entre Témpanos y el Pico Refugio, que es donde hay una partecita para escalar, para trepar. Es una parte expuesta, tenés vértigo, la verdad que no es para cualquiera, pero bueno, más allá de eso no tiene otra complicación. Desde el Pico Refugio sigue camino hacia la Laguna Navidad y hacia el Cerro Navidad, y a partir de ahí empieza a bajar hasta el encuentro con el arroyo Goya. Y a partir de ahí, bueno, el caracol a Laguna Negra. La otra travesía que se puede hacer es entre Laguna Negra y Refugio López. Si hicieras solamente esta travesía, sin hacer el resto, el sentido recomendado es desde López hacia Laguna Negra. Esto es porque hay un sector de acarreo, se llama Piedra Suelta, atrás del Cerro López, y conviene hacerlo bajando. Si venís haciendo el resto de las travesías, saliendo de Laguna Negra te queda llegar al López, no te queda otra que subirlo. Pero bueno, más allá de eso es la travesía más sencilla, se puede hacer solamente en un solo día. Saliendo desde López hacia Laguna Negra se puede hacer en el día y pasás la noche en Laguna Negra para volver al otro día a Colonia Suiza. La travesía de los 4 refugios completa son 46 kilómetros y el sentido recomendado para hacerla es Frey, Jacob, Laguna Negra, López. Como la etapa más complicada es entre Jacob y Laguna Negra, podrías hacer los 4 refugios si después de unir Frey con Jacob, bajás desde Jacob a Tambo Báez y de ahí caminás a Colonia Suiza. Y en Colonia Suiza puedes elegir o ir a Laguna Negra o subir al López. Hacer la travesía de los 4 refugios con o sin guía va a depender en realidad de tu experiencia y del conocimiento que tengas del lugar. De todas formas, contratar la ayuda de un guía de montaña, un guía de trekking, es invaluable. Más allá de cuidarte, de mostrarte el camino, la experiencia que te puede transmitir un guía, vale la pena hacerlo. ¿Cuánto cuesta hacer la travesía? Bueno, ten en cuenta que todos los refugios y los espacios de acampe alrededor de los refugios necesitan reserva. Así que antes de hacer la travesía tenés que confirmar con los refugios la reserva para pasar la noche. Y los precios cambian todo el tiempo, viste que en Argentina vivimos minuto a minuto. Bueno, la mejor época para hacer los 4 refugios creo que es, todavía en diciembre y enero hay nieve en las cumbres, así que va a ser más difícil recorrer la travesía. Así que a partir de febrero me parece que es lo mejor. Bueno, resumiendo un poquito, el Refugio López me parece que es el más sencillo para hacer, es más corto, en 2 o 3 horas estás, es el que tiene mejor vista, es el que tiene señal de celular en todo el camino. Y la mejor vista definitivamente de todo Bariloche la vas a tener en el Pico Turista, en el Cerro López. El refugio más lindo creo que es Jacob. El lugar en realidad es el más lindo. Bueno, y el refugio es el más nuevo, se hizo de vuelta hace poquito y es un lujo.
El sendero más lindo, el que más disfruto hacer yo, es el que va a Laguna Negra. Va por adentro del bosque, siguiendo el arroyo Goye. Tiene poca pendiente, pero es muy bonito. Y el más épico por el lugar, por la historia que tiene, es Frey. Tenés la laguna, tenés las agujas del Cerro Catedral rodeando al refugio, y nunca me voy a olvidar personalmente la primera vez que llegué a Frey. La travesía más difícil creo que es, bueno, Jacob, Laguna Negra, y la más sencilla desde el López hacia Laguna Negra. Se puede hacer en un solo día. Pero la que más disfruto hacer es Frey, Jacob, el valle que está en Rucaco, el valle del Rucaco es precioso. Bueno, ten en cuenta que son mis recomendaciones, ¿sí? Es en base a mi experiencia, y si le preguntas a otra persona te va a decir algo distinto quizás. Pero bueno, ¿quién está haciendo el video? Todo va a depender de tu experiencia. Empezar de a poquito, por ahí hacer los refugios de a uno y después hacer las travesías es lo mejor. Averiguá en la página de parques el estado de los senderos. Acuérdate de hacer el registro de trekking. En cada caminata que hagas, avísale a alguien que no vaya con vos por dónde vas a estar y cuándo vas a estar volviendo. En las travesías avisá en los refugios cuando llegás y cuál va a ser tu próximo destino. Llévate un mapa en papel o en el celular, una aplicación con GPS al menos si no tenés GPS, un equipo de comunicación, una radio VHF, o si podés pagarlo, un comunicador satelital, sería bárbaro. Y en la página patagoniatrekking.com.ar tengo más datos de todos estos senderos y de las travesías. Y acordate que la fuente oficial para todos los senderos es la página de Parques Nacionales y del Club Andino Bariloche, barilochetrekking.com. Bueno, y si toda esta información te resultó útil, te pido solamente un like. Si quieres dar un pasito más, una suscripción al canal, no vendría nada mal. Pásaselo a alguien que sepas que va a hacer trekking en Bariloche o que quiera hacer la travesía de los 4 refugios. Gracias por estar ahí y nos vemos la próxima.